Bien, le damos la bienvenida al licenciado Basilio Sánchez, contador público autorizado y expresidente del Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana. Bienvenido, Basilio. Muchas gracias, don Michel, muchas gracias por permitirnos estar con tu gente. Bien, nuestro comentario de hoy hablábamos de la necesidad de hacer una reforma fiscal y de que nunca se encuentra el momento. Cuando no es el momento político, ya vamos a elecciones, luego tenemos... Siempre sabemos que hay la necesidad de organizar, de simplificar, de aumentar el tema de los impuestos de nuestro país, de organizar, porque no solo es aumentar la presión fiscal, y se habla de las fórmulas, si aumentando la presión, si evitando que la gente que no pagan, la informalidad, se crean medidas colaterales como la impresora fiscal, ahora tenemos la parte electrónica y todo eso. Y el comentario lo hicimos porque vemos que ya otra vez los candidatos hacen propuestas que eliminen el impuesto a los combustibles y nosotros lo vamos a eliminar desde que lleguemos, y que eliminen el impuesto a los anticipos. Háblanos un poquito de esto, Basilio. ¿Cuáles son los impuestos que nosotros tenemos que se crearon provisionales? Bueno, de hecho el mismo impuesto a los combustibles tenía una ruta en cuanto a la formulación. Eso no ha habido manera ni que la gente lo entienda. De hecho, recuerda que el propio ministro, don Hito, pues tenía una fórmula. Al final del camino no, ¿verdad? La fórmula no ha podido ser revisada. Y tenemos, por ejemplo, el caso de que diríamos que no es un impuesto, es el anticipo, que en principio se convertía en un pago mínimo, en un impuesto mínimo. En el gobierno de Hipólito fue una promesa de Hipólito de eliminarlo. No lo eliminó, sino lo convirtió entonces en un anticipo. En un anticipo. El otro impuesto que sí es un impuesto que vale la pena que el gobierno y los mismos candidatos, que a propósito de que ya se está en una ruta, como bien plantea Michel, de campaña, que se revise el impuesto sobre los activos, porque este sí es una aberración hacia lo que es el incentivo productivo. No hace sentido que si tú tienes un proyecto, por ejemplo, un negocio, una empresa, que demanda mucha inversión de activos, por ejemplo, una industria, una compañía de transporte, un hotel, si estas empresas no están en leyes de incentivos donde pudieran tener una exención del impuesto de activos, pues entonces tú estás penalizado a pagar el 1% por tu inversión de activos. Fíjate que eso no hace ningún sentido y de hecho hemos visto en los últimos años cómo los gobiernos han enfocado el interés en el emprendedurismo, en anunciar, en motivar, en hacer campañas para que los emprendedores cada vez estén, más incentivados en desarrollar proyectos, pero si no hay una revisión de esta figura, pues evidentemente que el incentivo hacia los negocios, hacia el emprender negocios, cada vez va a estar limitado, porque hay que entender que en el caso del impuesto de activos, las empresas grandes prácticamente no graban impuestos de activos porque tienen una rentabilidad, diríamos, razonable. Y el impuesto de activos se paga como si fuera un impuesto mínimo. O sea, cuando no tengo impuestos sobre la renta suficiente, entonces el diferencial, si el impuesto de activos es mayor, pago el diferencial del impuesto sobre la renta. Entonces, este es uno de los puntos que sí es de entender que debe ser revisado en una reforma fiscal. Y de hecho, Michel, hablando de la reforma fiscal y del momento, definitivamente para poder pasar a una reforma integral, que es lo que debe ser, tiene que ser un tema negociado con todos los actores del sistema, porque vemos que cada vez que a un gobierno le cruza los 2 primeros años
ya es imposible que se envuelva en un proyecto de reforma, porque ya eso le afecta cualquier aspiración o de reelección o de continuidad de su partido. Entonces, definitivamente, y tenemos que mirarlo de la siguiente manera: el hecho de no tener una reforma fiscal que pueda cumplirse en esas expectativas de la presión tributaria. Por ejemplo, Michelle, fíjate cómo nos afecta el tema de la indexación del ajuste por inflación a los salarios. O sea, por ejemplo, nosotros deberíamos de tener... Ahí vi que ya la diferencia con el salario mínimo, ya con el último aumento que se realizó y el monto que está exento, ya creo que de 8,000 pesos, 9,000 pesos. Sí, porque son 34.685. ¿Por qué no se acaba de llevar, si aplica a 40 o 50 mil pesos la exención? ¿No hay una ley para eso que se debe de subir todos los años? Sí, el Código Tributario lo establece, pero lo supedita a que el Poder Ejecutivo debe emitir cada año, y en el presupuesto, cuando se aprobó el presupuesto este año, pues también condiciona que el ajuste quede frisado. O sea, estamos hablando, según los análisis preliminares, que el impuesto, el mínimo imponible, que es como normalmente se conoce, debería de estar en unos 48,000 pesos. O sea, y fíjate cómo toda esta... Alrededor de 15,000 pesos más. Es correcto, así es. Y de hecho Michelle, yo razonaba, leyendo las informaciones, que los actores, que son los defensores de los asalariados, no deberían solamente luchar por la conquista del salario mínimo. Por ejemplo, en esa mesa de negociación... Porque pagar menos impuestos es que el salario te rinda más. Claro, es una defensa legítima hacia el trabajador. O sea, si en esa mesa de discusión de los salarios se plantea el ajuste al salario mínimo y se plantea aumentar el mínimo imponible, pues evidentemente tú estás defendiendo al universo de los asalariados, no solamente a los que están al salario mínimo. Y son de las cosas que deben de revisar los sectores defensores. ¿Qué paga un salario de 34,000 a 50,000 pesos de impuestos? ¿Es un 15%? Hay tres escalas. Por ejemplo, ya en los 50 y algo, 57, ronda en el 15%. ¿Y a partir de 75 es 25%? De los 57 a los 75, un 20%, y de ahí arriba entonces un 25% hasta infinito. Hasta el salario más alto que sea. No importa, usted gana 1,000,000 de pesos y usted va a pagar el 25, ya de ahí no sube más. Es correcto. En promedio, una persona que gana 1,000,000 de pesos estaría pagando de impuestos como un 21, un 22%, entre el 15, el 20 y el 25. Ah, porque le descuentan los primeros 34. Es correcto. Esa es la exención, eso aplica para todos. Para todos. Hay 416,000 pesos al año que estaría entonces exento de pagar impuestos. Bien, hay un tema que es interesante y es por lo que también tenemos que hablar de esto, y es que si andamos buscando formalidad, la gente necesita información. Y a nosotros siempre nos llama la atención de que en República Dominicana parece ser que las personas físicas no es obligatorio que presenten sus impuestos. Aquí vivimos diciendo que tenemos mucha informalidad, que la gente no... Todo el que tiene chiripero, que gana, no presenta. Ahora, si usted es asalariado, usted, su esposa, usted simplemente se acoge al descuento que le hacen de su salario. Pero usted no tiene que realizar una presentación anual que diga yo tengo un carro, yo me gané otro dinero por otro lado, yo tengo una casa. No es la obligación. Estoy viendo que hay fechas para las presentaciones. Y el mes de marzo es la fecha para las personas físicas, donde a principio pagan lo que se llama los IPI, los impuestos a las propiedades, y a final de marzo presentan sus declaraciones personales. Y al final de abril, correspondiente al periodo del anterior al 31 de diciembre. Y el mes de abril es para las personas jurídicas, o sea, las empresas, las SRL, para que la gente entienda, las sociedades. Háblanos un poquito de eso, de cuáles son estas fechas y cuáles son los impuestos que hoy estamos con los cierres de los ejercicios fiscales. Bueno, don Michel,
empezando con la, diríamos, con la obligación de la persona física, la ley establece que si uno recibe ingresos de un solo empleador o de una sola fuente, no está obligado a hacer declaraciones. En el caso de que tenga más de un empleador, en el caso de los asalariados, pues deben de elegir un agente de retención a través de la formalidad de que la DGI, de llenar el formulario y comunicar a la DGI esa elección de un único agente de retención. Ahora bien, las personas que están obligadas a presentar declaraciones juradas es aquel que reciba ingresos de más de una fuente que no sea asalariado. Por ejemplo, un empleado que recibe sus ingresos por vía del salario y tiene alguna otra actividad, sea profesional o vende algún rubro, pues entonces ese está obligado a presentar sus ingresos de esa parte, sobre todo, que no está declarada en la fuente por vía de retención. Y entonces ya se sumarán los dos ingresos menos la retención y liquidará el impuesto. Y la persona física, como bien usted planteaba, pues tienen fecha límite y para la persona física no hay opciones de fecha. O sea, siempre ellos cierran al 31 de diciembre y la fecha para presentar su declaración jurada de impuestos es el 31 de marzo. En el caso de las personas jurídicas, en la persona jurídica hay 4 fechas de cierre. Una de ellas, como bien usted apuntaba, es cierre el 31 de diciembre y el código establece 120 días para presentar, hasta 120 días. O sea que el 30 de abril se vence el plazo para presentar la declaración de impuestos sobre la renta de las personas jurídicas, de las sociedades, de los negocios ya formalizados, que no son personas físicas o profesionales independientes. Hay algunas, diríamos, algunas flexibilidades que lo establece también el Código Tributario, es que si una persona jurídica, una empresa, no está preparada porque la contabilidad está complicada o contrató a un contador ya en la última fecha, pues puede solicitar una prórroga hasta de 30 días. Pero tiene que solicitarla antes del 15 de abril. Antes del 15 de abril, exacto. 15 días antes de la fecha de presentación, que es bueno apuntar que en este caso, al 30 de abril caer fin de semana y el lunes ser un día feriado porque es día del trabajo, entonces hay un plazo hasta el día 2 de mayo para presentar la declaración. Y evidentemente para los contadores esto es saludable porque como la Semana Santa de alguna manera interrumpe la eficiencia de los procesos, pues permite esta brecha pues cumplir con los clientes para que puedan entonces... Debieran hacer una extensión de una semana automática desde hoy para el 7, 8. ¿Verdad? Porque sí, don Luis Bardet debería de ser consecuente. Y Semana Santa y fin de semana largo del final de mes se debiera hacer una extensión, por lo menos de la presentación con respecto... ¿Qué implicación tiene no presentar o presentar tarde? ¿Demoras? Sí, está establecido el recargo y los intereses, que por eso es importante poder anticipar y solicitar la prórroga, aunque la DGI... Ahora, ¿por qué es que lo dejamos todo para último? ¿Por qué la gente no presenta en enero, en febrero? Sí, la verdad es que se ha vuelto costumbre y ha sido y aún teniendo unos cambios desde hace un tiempo ya favorable para los procesos, que es la inclusión de los sistemas, no se ha podido todavía porque diríamos esa justificación era válida cuando la contabilidad se llevaba a mano, don Michel. O sea, ya hoy tenemos muchos sistemas eficientes que permiten tener una información mucho más temprano y todavía sí, pues llegamos a las fechas tope y esto es muy, muy presionante, inclusive para los contadores, es riesgoso porque aumenta el riesgo de equivocarnos y poder entonces perjudicar a un contribuyente en la determinación de sus impuestos. ¿Qué es la ganancia de capital? Que vemos que es un tema que parece que es una figura que se está utilizando bastante. Sí, en la ganancia, la ley establece activos de capital, o sea, por ejemplo, los terrenos, las acciones o las cuotas sociales. Entonces, estos activos de capital, pues cuando se venden, cuando se transan, generan entonces una pérdida o una ganancia. Y esto es lo que la ley define como ganancia de capital. Hay que observar, Michel, que en el caso de la ganancia de capital, aunque usted haga una operación, por ejemplo, en marzo, y determine una ganancia de capital en marzo,
no se declara en marzo, hay que esperar que cierre el año fiscal y entonces en ese cierre fiscal, pues entonces ahí se incluye dentro de la declaración jurada. Tanto en las personas jurídicas como en las personas jurídicas como las personas físicas. Correcto, porque ellas... Sí presentan. Sí presentan, por supuesto. En el caso de que no presenten, de hecho, aunque no presenten, la DGI notifica la omisión o la obligación el año siguiente. El año siguiente, así es, así es. ¿Es un impuesto automático cuando se da la operación o es aleatorio? Hay que determinarla, porque entonces la ganancia de capital tiene unos elementos que hay que indexar por inflación, o sea, hay que hacer el ajuste, que es lo que muchas veces genera la pérdida de capital. Por ejemplo, un activo, un terreno que se compró en el año 70 por un valor X, hay que indexarlo del 70 hasta el día de hoy con los ajustes por inflación, que muchas veces nos llaman, don Michel, para preguntarnos sobre el ejercicio de la ganancia de capital, y no es tan fácil porque hay que utilizar todos los factores de ajuste por inflación por año. Y recordar que que no es una fórmula lineal. No es lineal. Hay que aplicarla año por año. Sí, hay que, entonces me dicen que la DGI tiene un cuadrito, un programa para eso, que uno le pone un valor con una fecha y te lo calcules así. Sí, es correcto, así es. En el caso nuestro, pues tenemos que, de hecho, la mayoría de los asesores tenemos una tabla ya, porque todos los años la DGI va publicando el multiplicador de ajuste por inflación, y ese entonces nosotros cada vez que lo publica lo vamos entonces tabulando. Ya cuando nos llega un caso, pues sabemos en qué momento estamos del ajuste. Realmente es un ejercicio interesante y vale la pena, diríamos, manejarlo correctamente, porque evitamos pagar impuestos en exceso ante una determinación. Porque la DGI, don Michel, cuando usted declara y usted le paga más, ella no se pone guapa. Ella le acepta su declaración cuando usted le paga más. Ahora, cuando usted le paga menos, entonces le reclama. Licenciado, en el caso del año pasado vimos que la Dirección General de Impuestos Internos se abocó a la inclusión de un programa que se ha llamado facturación electrónica. Nosotros conocíamos la figura de la impresora fiscal y yo digo que la facturación electrónica viene siendo como la impresora electrónica 4.0, o sea, ya elevada, llevándola a la tecnología. Y háblenos primero, ¿qué es facturación electrónica? ¿Qué pruebas se han hecho? ¿Qué empresas iniciaron con esto? ¿Y cuál va a ser el futuro en el caso de que esto dé sus resultados? Los beneficios que puede tener tanto para el sistema como para los usuarios. Sí, lo cierto es que la facturación electrónica es el gran proyecto que tiene la Dirección de Impuestos Internos, y diríamos sobre ellas están apostadas lo que sería ese ajuste a la recaudación que es necesario. O sea, todo lo que no se ha podido hacer por la no materialización de la reforma fiscal, pues entonces estaría matizado en el éxito de la implementación de este proyecto de facturación. ¿Te ayuda a la evasión? Definitivamente. ¿Controla la evasión? Va a controlar la evasión porque de alguna manera, en la medida que el sistema vaya evolucionando, pues va cerrando la brecha. ¿Y cómo funciona? Hay dos actores en el proceso de facturación electrónica. Están los emisores de facturas electrónicas, que son los contribuyentes, son los que entran al sistema. Todo el que hace una factura, todo el un que hace supermercado, una farmacia, una tienda, un abogado, un médico, todo el mundo va a hacer electrónico. Así es. Y de hecho, don Michel, este proyecto va a crear, si se quiere, a pesar de lo que usted plantea, que 100% de acuerdo con que es como una especie de las soluciones fiscales 6.0, yo diría, porque va a crear una especie como de relanzamiento, si se quiere. Va a pasar algo parecido a lo que pasó en el 2007 con el proyecto de los comprobantes fiscales, que la DGI, por ejemplo, listó una cantidad de contribuyentes obligados a la emisión. Entonces, cuando esto sucede, y va a suceder con la factura electrónica, porque así el proyecto de ley lo contempla, de una ruta crítica, donde inclusive planteaba que para el 2023 entraban los grandes contribuyentes nacionales.
evidentemente, como este proyecto se entendía que iba a ser aprobado quizás más tardar en el mes de febrero, al parecer este proyecto va a tener una fecha próxima de aprobación quizá en el mes de junio, porque está en la Cámara de Diputados y ya fue sancionado en primera lectura. Significa que estos plazos van a ser entonces movidos y en esa ruta crítica, pues diríamos que quizás el año 24 será el año de implementación total de los grandes contribuyentes y de ahí empiezan entonces los pequeños y medianos según la ruta que tiene la propia DGI. Y evidentemente... Ahí van a entrar hasta los colmados y todo el mundo. Cuando tú factures ya no va a haber facturas informales. Para el 2025 debería ser para el 26 porque se tienen que mover los periodos de implementación, entrarían todos. Ahora, yo pienso, Michelle, que este proyecto de facturación electrónica debe traer consigo lo que es la revisión del reglamento del régimen simplificado de tributación. Por eso que usted plantea, porque este tipo de negocios, los colmados, los salones de belleza y todos esos negocios pequeños, pues hay que evitarle esa presión de entrar en estas modalidades porque son negocios con capacidades, a pesar de que hay un facturador gratuito, que es el que la DGI también ha puesto a disposición, pero igual este facturador gratuito para una muchacha de un salón en el barrio, para un dueño de colmado, es complejo, porque sería un trabajo adicional, porque esta gente no tiene capacidad de pagar un profesional de la contaduría o del impuesto para manejar estos temas, sino que la vía idónea es a través de estos mecanismos de flexibilización, como es el régimen simplificado de tributación, el cual habría que relanzar conjuntamente con el proyecto de facturación electrónica. Bien, finalmente, licenciado, dele una exhortación a los contribuyentes con el tema de los plazos y de los cierres de los ejercicios fiscales, ¿qué deben tener en cuenta? Bueno, este año pues estamos concentrados en el cierre. Lo que hay que tomar en cuenta es de hacer los análisis suficientes, utilizar los cruces de información que la DGI tiene disponible. Hay que reconocer que ha hecho un gran esfuerzo esta entidad para disponer de la información, diríamos, suficiente para que los errores sean mínimos. Por ejemplo, ya publicaron en la página lo que es las pérdidas compensables. Este era un tema complejo porque estaba dando muchos errores y había que llamar a la administración tributaria para poder confirmar las pérdidas. Ya está disponible en el portal y esto es una ventaja para que las declaraciones pasen eficientemente cuando se declaran y sobre todo que los análisis de cruce de información sean lo suficientemente profundos para evitar inconsistencias y notificaciones después. Bien, agradecemos al licenciado Basilio Sánchez, contador público autorizado y expresidente del Instituto de Contadores Públicos de República Dominicana. Gracias por estar con nosotros, licenciado. Muchas gracias, Michelle.